Entonces estábamos hablando acerca del reto familiar que Jimmy oraba, ¿verdad? Porque su esposa también sintiera lo mismo que él, entendiera lo mismo que él y tuviera el llamado a ir a Italia. Pero luego entonces tenía dos hijos también. Los hijos estuvieron con ellos un tiempo, pero yo le preguntaba acerca del llamado de los hijos, porque la gente cree que eso tiene que ir junto, pienso yo. Y la gente piensa que es que porque tú vas, yo voy. ¿Qué es lo que...? Bueno, puede suceder, ¿no? Pero ellos nos acompañaron durante todo nuestro transcurrir como misioneros en Venezuela a todo lugar, claro. Pero ya en Italia, cuando en el 2012 hicimos el viaje misionero, yo los mandé a buscar para que conocieran Italia, mi esposa y yo, a ver qué sentían. Y bueno, se sintieron bien. Ya cuando llegó el momento en el 2016, mi hijo Samuel, había terminado una parte de sus estudios y podía estar con nosotros. Y estuvo sirviéndole al Señor con nosotros casi 2 años, pero él fue muy claro: yo quiero hacer otra cosa, mi llamado es otro, mi llamado es ser movilizador, mi llamado no es ser misionero de campo, y me tengo que preparar económicamente, teológicamente, etc. Quiero terminar una carrera técnica universitaria, otra carrera, él había hecho, era cocina. Y así lo hizo, pero mi hija Abby terminó marketing, terminó publicidad en Venezuela, pero se fue a Italia, ¿no?, por un año. Y las posibilidades de trabajo para ella ya son, en el sur es muy deprimido económicamente, hay pocas oportunidades de trabajo buenas. Otro reto también. Un reto muy grande. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Respetar la decisión de ellos, claro, de salir de Italia a otro país donde hubiese más oportunidades de trabajo. Y hay que respetárselo porque su llamado no son hacia Italia, y es una cosa obligada, no es el llamado. El obrero debe sentirse identificado con el llamado. Ya, también. claro, absolutamente. Y entonces era una cuestión de tuya y de la esposa. Exacto. Y de la gente que los estaba apoyando. Que nos apoya, correcto. Exactamente. ¿Y qué otro tipo? Bueno. Me decías que ustedes visitan a cada uno de los discípulos, de las personas que están discipulando. Sí. ¿Cómo se hace en Europa para visitar y cuántos discípulos tienen ahora? Bueno, ahorita como discípulos está en el plan de estudio bíblico de discipulado, 11. Pero creyentes así más o menos, que son creyentes pues de la misión, podemos llegar a hablar que tenemos como 15. Ok, qué bueno, eso es un Ajá, buen y número. el grupo que se congrega con simpatizantes y niños, llegamos a 20 y tantos. Ok, simpatizantes. Esa palabra es otro reto. Una palabra que tuve que usar, en Venezuela no usamos eso. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, simpatizantes son personas que vienen del contexto o ateo, o vienen del contexto católico. Budistas debe haber. Hay budistas, claro, también hemos tenido, hay mucho Europa budismo. Y entonces inician a ir a la iglesia, se sienten atraídos por el mensaje, pero pueden pasar mucho tiempo como visita, escuchando sin tomar una decisión. Bien. Esos son los simpatizantes. Otra cosa para también orar. Sí, algunos están un tiempo, exacto. Y entonces las personas que están visitando para el discipulado, ustedes van hasta su casa, la gente los recibe en la casa. Exacto. Es decir, que está el reto también de movilizarse, del transporte. Antes era una cosa, había días que caminábamos, sacábamos la cuenta y podíamos haber caminado más de 3 horas. Wow. Sumando todo, ¿no? Sí, y la cuestión es que allá el transporte público no es muy bueno. Porque es un pueblo. Sí. Ya. Y hay personas, hay contactos que viven en otros pueblitos cerca de Monópolis, pero se necesita a pie muy lejos. Es decir, que ese es otro reto que necesitamos. Oramos mucho por un carro, pasaron 3 años hasta que pudimos reunir y recibir ayuda de algunos hermanos para poder llegar a esa meta del carro. Ahora es más fácil, ahora llegamos a más lugares. A lugares distantes dentro de lo que cabe. Entonces su carro también sirve para el ministerio. Entonces se necesita el transporte, la gasolina es muy costosa. Mira, la gasolina es una cuestión que yo todavía no lo logro entender. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el galón de gasolina, es decir, casi 4 litros de gasolina, llega a $2.50. Pero mi hermana que está en Europa me dice que el litro de gasolina es costosísimo. Entonces ese es otro reto. Varía mucho, fluctúa mucho. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a pagar unos 68, unos 70 de galones de gasolina por litro. Wow, entonces es bastante dinero el que se necesita para... O sea, el combustible es Estamos costoso. hablando que prácticamente un galón sería 5 más o menos. 5, sí, más de 5. Más de $5. Fácilmente más de $5. ¿Qué otro tipo de dificultades o cosas tienen que superar cada día? Tenemos que adaptarnos a la cultura, la barrera cultural, pues la barrera del idioma. Tienes que prepararte. Sabemos que el lenguaje traducido llega al intelecto y drena cae un poco al corazón, pero el lenguaje materno, oír el mensaje de Cristo en la lengua materna, llega directamente al corazón. Entonces, eso es un reto para nosotros. El español, para la gente que va también. Sí.
Y a veces para los voluntarios es difícil que ellos entiendan que yo quiero estar contigo, ok, pero yo te quiero ayudar, pero o tienes una estadía larga Sí, y la vida ya es costosa, o para que aprendas el italiano y tienes que venir con herramientas wow. del italiano, porque tenemos latino, claro. Una de las estrategias es llegar a matrimonios mixtos, donde Sí, uno de los dos es latino, habla español o habla portugués, entonces sí. llegamos a través de ellos, pero siempre está el reto de la lengua Pero, materna, de hablar el italiano, de respetar las costumbres de ellos en la comida, sí. de aceptar ciertas cosas que para ellos son correctas, para nosotros de Son repente naturales son... y Sí. comunes, y para nosotros no. Cuando Eh, tú me cuentas eso, yo pienso, indudablemente voy a pensar otra vez en el mundo ujú, musulmán, ujú. y que yo creo que nosotros nos hemos empapado tanto acerca del Islam y del mundo musulmán y de los hindúes y todo eso, que se nos ha olvidado que esta gente que es tan parecida a nosotros, que muchos de nuestros familiares son descendientes de italianos, y que somos tan diferentes y que pensamos que, bueno, esto es fácil de llegar, o todo el mundo está llegando y no. Sí, Mientras sí. mencionas incluso la barrera del idioma, Ujú. que cualquiera puede pensar, bueno, en italiano y español nos entendemos, no, Sí, no sí. necesariamente es Con así. ponerle una mini, ya estás hablando italiano. Sí, Y panini, que panini, también se puede usar, tazzini, pero ajá. taxini no sirve. Entonces, ¿Qué otras cosas? ciertamente, y llegando a hablando del mundo musulmán o la palabra musulmán, a veces me preguntan a mí, ¿cómo me describirías más práctico el hecho de que tú estás evangelizando en un país europeo? Yo le digo, bueno, Ajá. imagínate que yo estoy en un país musulmán sin riesgo a que te maten. Entonces, más o menos, Sí, ah, haciendo la ok. analogía. Entonces, el que sabe de las misiones entre el pueblo musulmán va a estar claro, como el caso tuyo, de Ok. la barrera del idioma, la barrera de la cultura, todo eso. Es un gran reto. Un gran reto, la barrera de que muchos se consideran que solo hay cabida para la religión Para una religión, tradicional. ajá. Entonces, bueno, tienes el reto de hacer amistad, de construir relaciones Para poder con los líderes presentarlo. religiosos del lugar y los líderes políticos del lugar. Eso es algo Wow. que en misiones interculturales es como parte del ABC, que te Sí. enseñan y tienes que vivirlo y tienes que aplicarlo. Entonces, los retos para permanecer Ujú, en ujú. Europa, enumerados básicamente. Mantener una vida fuerte de oración, Oración. dependencia de la palabra, preparación constante porque Sí. tienes que prepararte en la palabra para Siempre. saber diagnosticar sus necesidades Ujú, y decirle, lograr captar cuál es el lenguaje de ujú. amor, el lenguaje de paz, el lenguaje Sí. de bíblico que más le llega Que a le, ellos. ajá. ¿Qué Eh, más? Porque la idea es una iglesia autóctona. La parte de tener dónde vivir, Ajá. porque es un misionero que va a hacer un trabajo tan duro, si no tienen aunque sea una casa, Sí. un lugar donde vivir, que por lo menos con las cosas mínimas va a ser muy difícil. El reto de las misiones en Europa es económico, en el Sí. sentido de que las misiones más costosas del mundo son las de Son las Europa, de y todos Europa. sabemos por qué, pues. Y aparte está la limitación de que no puedes trabajar no solamente porque no puedes lo del cambio Ujú. de tu trabajo, etcétera, sino que necesitas invertir Ese- tiempo. Y yo no quiero ser radical, pero la realidad es esta. Las misiones en Europa, por lo menos, tiene que haber alguien que abra camino, los que abren camino y plantan la Sí, iglesia, los que los planten pioneros, ajá. los pioneros en determinados pueblos donde Dios los Ujú. lleve, dedicación exclusiva. Si tú no estás Sí. dedicado exclusivamente, no vas a poder Ser tan efectivo. eficiente Ujú. en el evangelio relacional. Sí. Porque puede haber mucho sincretismo. Tú puedes de repente, Ajá. vamos a hacer la oración de fe. Ay, qué bonito tu negocio. Oh, qué bonita la finca. Qué bonito el tomate, el pomodoro. Vamos a orar. Ah, Sí. qué bueno. El Señor murió por ti, haz la oración. Y ellos por educación hasta te hacen la oración. Otra alma que creyó Claro. en el Señor. Y sabemos que la conversión es un proceso que Es lleva un toda la vida. proceso total. Que puede tener un inicio puntual. Entonces, Qué bueno. incluso tenemos experiencia de... Qué bueno también escucharte decir eso y romper patrones. Exacto. Gracias por esa El Señor información. es el Por Señor esa información Jesús. que hacemos pública. Sí, Señor. Entonces, es así, tener esa sensibilidad espiritual de entender esa cosa. Ok, y para terminar Ujú, nuestro video, Jimmy, ujú. puntualmente, así Ajá. enumerado, ¿qué cosas necesitas los que te escuchamos, que nos hemos sensibilizado con tu testimonio y con tu historia, que hagamos de manera inmediata por las misiones en Europa? En Europa, orar por el continente europeo, orar que el Señor los lleve al arrepentimiento, orar que ellos puedan sentir convencerse de que hay vida después de la muerte, orar que ellos vuelvan, que tengan curiosidad, que igual como se ora por el pueblo musulmán, orar que el Señor se les Sí, pueda revelar si es posible en sueños, que el Señor que pueda encuentre hacerles su sentir forma. la necesidad, que ellos puedan nacer en sus corazones
el Espíritu Santo pueda poner en sus corazones necesidad de conocer, deseo de saber quién es Jesús. Amén. Eso es muy importante. Oren que los creyentes que estamos allá realmente vivamos el Evangelio. Seamos una predicación constante con nuestro estilo de vida, testimonio de vida. Es muy importante allá. Están cansados, están decepcionados de ser defraudados y de ser defraudados por gente que tienen mucha desconfianza. Ellos quieren creer, hay gente que sí quiere confiar en el ser humano, pues. ¿Qué otra cosa? Necesitamos obreros. Necesitamos obreros preparados y deseosos y con mucha paciencia. Necesitamos que Dios le dé paciencia a las iglesias, a las agencias misioneras, a las convenciones. Hacer misiones, quieren ver números. Sí, quieren ver números. Y en Europa no se puede manejar con números, igual que otros países, que otros pueblos no alcanzados. Necesitamos sostener las misiones. Hay que sostenerlas. Vamos a la mesa de las misiones. Los que oran, los que envían, los que están dispuestos a ir, los que pagan, los que dan el sostén económico. Se necesita mucho sostén económico. Entonces el reto también está para nosotros, las cosas que nosotros podemos hacer por las misiones, no solamente en Europa, sino por ese llamado que Dios ha puesto en su corazón. Y ahora que están escuchando acerca de lo que Dios está haciendo aquí en Italia, los invitamos a que también se unan, principalmente en oración. Y Dios va a contestar lo que va a venir luego, de eso estamos seguros. Amén. Gracias, hermano Gracias Jimmy. a ti, Angelique. Que Dios te bendiga. Bendiga tu el hermano ministerio. Jimmy nos visitó y lo disfrutamos y aprendimos, lloramos y no lloramos mucho, yo tuvimos cosas todavía. Es así. Bueno, gracias por vernos, por escucharnos y bueno, a unirse en oración, a unirse en la brecha por las cosas que Dios quiere hacer. Dios lo bendiga. Bye bye.